La recta final del programa, antes de terminar, habrá otra salidita, otra pequeña excursión al centro de Almería, concretamente a Galería Alfareros, que hay una exposición que se inaugura esta tarde. Les invitamos a una conferencia, una más de las que suele llevar a cabo el Centro Idealia, Avenida Pablo Iglesias 134, en la capital almeriense, pasado mañana, el viernes 31 a las 8:30. Huella social y una pregunta. ¿Tu responsabilidad con el mundo? Bueno, de esto hablamos con Antonio Burgos. Bienvenido. Buenas tardes, Antonio. Me alegro de verte. Buenas tardes, ¿Cómo Joaquín? estás, hombre? Encantado de estar un ratito más con Dice, alguien dijo una vez que el hombre no está hecho para vivir solo. Cuando nacemos traemos un compromiso innato con la vida, con el mundo y con los demás. Tenemos la responsabilidad de contribuir y hacer de nuestro mundo algo cada vez mejor, más feliz y más justo para todos. Esto es un mensaje, yo creo que estamos de acuerdo todos. Y luego hay 3 preguntas que formuláis, imagino que alguna más. Pero ¿cómo contribuimos? Sería la primera de ellas. ¿Qué papel individual jugamos cada uno de nosotros en el progreso de nuestra civilización? Y por último, ¿a qué llamamos progreso? Permíteme que empiece por esta última. ¿Cuál es tu opinión al respecto? tu respuesta. Buena pregunta, ¿qué llamamos progreso? Yo creo que el avance como tal no se puede llamar progreso. Porque tú vas avanzando con el coche en dirección a un muro y dices, voy progresando. No, te vas a estrellar. Sí. Entonces creo que el progreso requiere una cierta inteligencia de saber hacia dónde vas y un criterio ético de si lo que estás buscando es realmente válido o no válido para el ser humano. Entonces teníamos que mirar el progreso en esas características, ¿no? ¿Por qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo me rige ese proceso? ¿Qué pasa? Pues que en los últimos años, en realidad en los últimos años no hace, creo que esto es una herencia de la modernidad, ¿no? Hemos creído de pronto que el progreso es indefinido, sin más. Entonces tú te acordarás, como me acuerdo yo, que cuando éramos niños nos decían que para el año 2000 íbamos a pasar vacaciones en la Luna. Sí, eso decía. Que el hambre se iba a acabar. Sí, sí. Y nos lo creímos y nos hemos dado cuenta de que no. Entonces ahí algo se ha perdido en el camino, ¿no? Entonces progreso indefinido. Se ha retrasado ese viaje, en fin, que eso me da la impresión que lo veremos. No sé si tú o yo, pero generaciones que vienen por detrás sí que lo verán. Me da la impresión. No lo sé. yo de vacaciones sinceramente lo dudo. Bueno, ¿sí? Sí. Dudas sobre esto, ¿no? Pero además, yo es que pienso una cosa, yo no sé qué pensarás tú y qué pensará la gente que nos ve. Desde el momento en que hay miles de millones de personas muertas de hambre, miles, millones de niños que nacen con hambre y mueren con 3 o 4 años de hambre, ¿cómo podemos mandar un cohete a la Luna? Vamos a mandarlo después de arreglar esto. Es que si no, me parece una soberana injusticia. Es decir, gastamos dinero y dinero en determinadas cosas, mientras 2/3 de la humanidad lo están pasando fatal. Ese desapego por el ser humano. Hay algunos valores que han desaparecido, ¿no? Habéis que situar ese momento en la historia cuando el ser humano, sobre todo cuando esta huella social, esa contribución a que este mundo sea mejor, ¿en qué momento dejamos o empezamos a mirar hacia otro lado? Siempre se cifra más o menos en la modernidad, que es la verdadera salida de la Edad Media. De la Edad Media salimos de un teocentrismo, donde todo estaba en función de lo divino, de Dios, y llegamos a un antropocentrismo, donde el hombre es el centro. Es la primacía de la razón respecto de la fe o la creencia. Y la razón abandonada a sí misma nos ha demostrado lo que pasa. La razón abandonada a sí misma nos ha generado un mundo artificial, desconectado de la naturaleza, que explota al ser humano y vemos que nos estamos destrozando la naturaleza. Nos dio la libertad, salimos de la fantasía, salimos de la manipulación psicológica, estuvo muy bien, pero yo creo que a la razón le hace falta un criterio válido. Hablas de libertad, Antonio, pero tú realmente, esto es para pensarlo, para reflexionar. Realmente la gente siempre va a querer que es libre, pero libre quizá en pequeños momentos, en tu casa, que en vez de acostarte te quedas de pie, o te ves la tele, o te tomas un vaso de... Pero... Es que yo considero que eso es una libertad menor. Ya, quiero decir, la libertad que se presupone, que nos dicen que tenemos... Yo es que no creo en este mundo, Joaquín. Eso es una utopía. Yo creo que este mundo es Platón diría, si Platón lo hemos dicho más de un programa, en su famoso mito de la caverna, de cómo los hombres estaban obligados a mirar a una pantalla y su vida transcurría mirando la pantalla, yo creo que Platón diría que vivimos en una caverna magníficamente montada. Mirando la pantalla. Todos tenemos una zanahoria que nos han puesto delante. Así es. Y vamos cambiando de coche, cambiando de teléfono, cambiando de casa, cambiando de pareja, buscando no sé qué, pero sin vivir los momentos que cada uno tiene donde podría ejercer su libertad. Hay un filósofo que a mí me encanta,
lo considero clave, que dice: la libertad ni se da ni se pide, se ejerce. Nadie te va a dar la libertad. La libertad es una cuestión de educación interior, sobre todo de autoeducación, y ser fiel a ese criterio fundamental de libertad. El que te puedas levantar o no, o pensar que la libertad se ejerce porque vas a un supercentro comercial donde tienes 40 marcas de galletas para elegir, eso es una estupidez soberana que no hemos creído. Claro, me así parece. es. Yo te lo comentaba, la libertad es sinónimo a veces, y yo creo que casi siempre, de independencia. Independencia y libertad, libertad e independencia es cuando uno empieza a ser un poco libre, ¿no? Cuando no dependes de ciertas cosas. Cuando no dependen ni siquiera de tus puntos de vista porque los puedes reformar. Cuando tu libertad, yo creo que la primera libertad es interior, de poder pensar con objetividad, ¿esto que yo estoy pensando es verdad o no es verdad? Cuando tú te puedes enfrentar a ti mismo y decir, bueno, mi criterio, objetivamente hablando, es cierto y lo voy a seguir, ahí empieza la libertad. Porque luego el contraste que puedas tener por fuera, pues es seguir siendo fiel a esa cualidad de libertad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos han convencido de que la libertad, por ejemplo, la unión, hablando de la huella social, la unión de libertad y libertad de capitales, por ejemplo, ¿no? Si no hay libertad de capitales, no hay libertad. Vamos a ver. ¿A quién le interesa la libertad de capitales? ¿Al 99% de la población? No. La libertad de capitales le interesa al 1% de la población. Al 99%, que somos la mayoría, nos importa un rábano, con perdón, la libertad de movimiento de capitales. Nos da igual. Eso le interesa a los que hacen negocio moviendo los capitales. Los que manejan los hilos. A la mayoría no nos interesa. Entonces, ¿por qué hemos identificado libertad de movimiento de capitales con libertad democrática? Vamos a separarlo. A lo mejor habría que ponerle un poco de freno a la libertad de movimiento de capitales. ¿Cuál es tu opinión sobre ese palabra que ha entrado en nuestra vida, pero así con un embudo? Sobre la globalización, Antonio Burgos. Uf. ¿Esto cómo se come? La globalización. Dígamelo. La globalización. ¿Qué poder? Creo que estaríamos hablando de lo mismo. O sea, hay una parte buena, es que empezamos a conocer, aunque sea en la lejanía, otras formas de pensar, otras formas de ser, otras culturas. Eso nos va a permitir no despreciar a los que son diferentes de nosotros y poder llegar un poco a esa fraternidad por el conocimiento. Pero luego el problema está en que la globalización consiste en la europeización del mundo. Y yo creo que eso es una aberración. O sea, los árabes tienen su manera de enfocar la vida y de organizarse. Los asiáticos tienen otra manera, los africanos tienen otra manera, los sudamericanos tienen otra manera, pero aquí hay un modelo único, que es el modelo que nosotros hemos gestado para nosotros. Ese modelo se ha exportado. Entonces todo el mundo tiene que entrar por ese modelo. Decimos, ¿cuáles son los criterios de pobreza? Estos. Pero esos son en función de los valores europeos. Son los únicos, son los mejores. Entonces habría que respetar los otros valores y luego poder cohesionarlos también. Estamos hablando de que está esa aldea global, hay un mundo único, ¿de acuerdo? Pero si no respetamos la identidad de cada uno de los grupos humanos y los podemos coordinar, la aldea global va a ser un verdadero desastre. La globalización ya es económica, pero no veo otra. Bueno, esto es un pequeño adelanto, un aperitivo, una conversación, porque no hemos salido un poco del tema, aunque hemos regresado, o quizá no, pues está todo dentro de esta huella social, ¿no? En el fondo sí. De este compromiso con este mundo en el cual vivimos. Pasado mañana a las 8:30, Avenida Pablo Iglesias 134, que es donde está el centro Idealia. Gracias, Antonio. Gracias por la invitación, Joaquín. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Arte en Madera es el título de la exposición que se inaugura esta tarde en Galería Alfareros y es lo último que queremos ofrecerles antes de concluir el programa. Su autor se llama Antonio Fernández Cifuentes y creo Juan Domínguez, que está contigo y nos atiende unos minutos. Adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, hasta la Sala Alfareros nos hemos venido y el motivo que nos trae no es otro, precisamente que la inauguración de la exposición que se va a producir hoy, 8:30 de la tarde, lleva por título Arte en Madera. Antonio Fernández Cifuentes es el autor del mismo y ya tiene la delicadeza y la gentileza de atendernos aquí en nuestro programa. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que la anterior, si la memoria no me traiciona, fue en el Teatro Cervantes en unas vísperas de Navidad, me parece, ¿no? Sí, hay Cervantes, luego ha habido algunas más pequeñas y tal, pero la más importante es Cervantes. Una Navidad en el pasillo circular.
Sí, sí, recuerdo perfectamente. ¿Alguna más ha habido por la provincia de Almería, no? Sí, en el Huércal, en un espacio que tiene un cortijo con una sala de exposiciones, en el Hotel Naturaleza de Rodalquilar, que tal vez sea por la sala que tiene tan grande y preparada, tal vez sea la que más vistosidad tuvo, ¿no? Y la que más... ¿Por qué el título Arte en Madera? Lo de la madera lo tenemos claro. Porque lo que puedes ver es que aquí no hay óleo, no hay lienzos, no hay... es madera. Madera Todo pura y dura. Madera. Salvo, y luego color, muy poco color. Yo puedo dar azules o rojos, pero todos los demás contrastes, como ciertos cuadros, lo da los distintos colores que tiene la madera. Puedo recordar que te hicimos la entrevista, pero lo que no puedo recordar, lógicamente, en el Teatro Cervantes, lo que no puedo recordar eran las obras que estaban allí expuestas. Me refiero a aquellas eran solamente madera o aquellas sí tenían lienzo. Todo madera también. También igual que esta, ¿no? Si en el fondo las obras lo que tienen es madera, piedras de las negras y en todo caso pues algún cristal o algo así, pero sobre todo la parte principal es madera. Ahora he incorporado algunas que lo que llevan son figuras que compro en algún mercadillo o que compro en algún sitio. Sí, aquí estamos viendo una enfrente nuestra, concretamente. Lo que lleva es incorporado figuras o otra tienes allí detrás. Esas no están realizadas por ti, sino Las que, como figuras dices, las no, compras. No, efectivamente. Yo lo que hago es incorporarlas a una... Antonio, me decías que no llevas normalmente la mayoría de la gente, sobre todo que está relacionada con el mundo del arte, hablamos con ellos y nos suelen decir, bueno, empecé a los 12, a los 10, pero no ha sido tu caso, o sea que en cierto modo has empezado hace tan solo unos 10 años o por ahí aproximadamente. Porque seguramente, hombre, yo es que he hecho prácticamente casi que de todo, desde el internado a hacer teatro, cantar en grupo folk, moverme en esas historias, o hasta hacer cosas con cerámica en otros periodos, escribir, he escrito cosas, no sé, dedicarme a mi página web que tengo llena de escritos, de obras y tal. ¿Cómo y cuándo sientes la afición por el mundo de la madera? Tal vez por el interés y la curiosidad con la madera, porque yo he estado 20 años de jefe de administración de un pequeño grupo de empresas donde la más importante era una carpintería. Siempre hay un porqué en toda la vida. Claro, yo podía ver maderas de cosas que uno no puede ver en cualquier sitio. Ahí se compraban maderas tropicales, se compraban maderas para hacer los trabajos de encargo y obviamente pues a mí me gustaba y... No es una exposición de obras de ultimísima generación porque me dices que se han ido alternando y que hay algunas que pueden datar precisamente del año 2010 y unas de hace escasamente 3 meses. Efectivamente, 3 meses o algunas del mismo mes de marzo, como hay alguna por aquí y luego de todas formas en el frontal de cada uno de los cuadros va una pequeña marca que me identifica y la fecha en la que están realizados. Decíamos que esta tarde-noche, 8:30, el día de la inauguración, ¿hasta qué fecha va a estar expuesta la misma? Hasta el día 28 de abril. Hombre, los horarios que tiene la sala pues son horarios de lunes a viernes, no entran fines de semana como pudiera ser en otro... Pero vaya, está bien, es lunes a viernes de 10 a 2 del mediodía y de 6 de la tarde a 9. Para terminar, si tuvieses que darle algunos argumentos a los espectadores que nos están viendo en este momento para que viniesen a ver la exposición, ¿qué les dirías? Hombre, yo puedo decirte que mira que Google es tan amplio y en Google encuentras cualquier cosa que busques, ¿no? Pues prueba a buscar arte en madera en Google. Encontrarás esculturas, gente que hace cosas maravillosas con madera, pero no hay... A estos que no sé, a veces es difícil un mundo llamarle... muy limitado, ¿no? Es difícil llamarle, ¿qué se le llama? ¿Cuadro porque está colgado o es escultura porque tiene volumen? Sí. Yo hay una canadiense que se llama Olga Oresaya, que además tiene muchísimos títulos. Canadá tiene, claro, vive cerca de ciertas serrerías y tiene allí madera. Mejores maderas del pues, mundo. hace cuadros que solamente es composiciones de madera, un estilo como el que yo tengo aquí. Entonces le escribí un correo dándole la dirección, la URL de mi página web, diciéndole, me gusta lo que haces, mira lo que hago yo. Y me contestó la mujer diciendo, no he visto cosas como las que haces, dice, y además me servirán de inspiración.
Pues la verdad es que no sé, estamos viendo a través de las imágenes, pero también hay diferencia de verlo a través de la pantalla de la televisión a verlo como tenemos nosotros la posibilidad de verlo en directo. Y lo primero que te he dicho cuando hemos entrado, porque hemos venido antes a grabar para unas imágenes para los informativos y he tenido la posibilidad de visualizarla y se lo he dicho al compañero, digo, me parece una exposición maravillosa. Hombre, al cogerlo con la cámara, porque el problema que tienen estas obras es cuando uno hace una fotografía, es plana. Uno hace una fotografía del cuadro y no puede distinguir el volumen que tiene, porque si te fijas en alguna de las obras llega a tener hasta casi 20 centímetros de profundidad. Entonces, aquí en las obras, el venir a verlas, porque aquí apreciarán precisamente eso, ¿no? Y la madera, yo hay cosas que no le quito, es más, me gustan los fallos de la madera, me gustan los nudos, lo que a aquella gente no le gusta para cuando va a hacer algo en madera para la casa, yo creo que es lo que identifica la madera y es lo que le da. Hay ciertos cuadros que no podrían hacer dos iguales, no se podría, porque yo lo que aprovecho es ciertos fallos, ciertas enfermedades de la madera, ciertas decoloraciones por espacios de clima distintos. Entonces, si uno quisiera volver a hacer otra obra, no se podría volver a repetir. No podría hacerla. Antonio, que vaya bien la exposición y muchísimas gracias por los minutos que nos has dedicado, amigo. Gracias a vosotros por la entrevista. Joaquín Antonio Fernández Cifuentes, como decíamos, el autor de esta exposición que lleva por título Arte en Madera, espacio de la Rambla Alfareros, Sala Alfareros, que se va a inaugurar de forma oficial hoy a las 8:30 de la tarde. Gracias, Antonio. Enhorabuena por el trabajo realizado. Con este dúo llamado Los Rebujitos vamos a concluir. Están en Almería el sábado 1 de abril, 10:30, en el Teatro Cervantes, presentando un trabajo musical que han titulado Tras la Máscara, la fusión del flamenco, el pop, con sones carnavaleros. Mañana nos vemos a las 6:30. Les espero. Adiós.